Ok, sí está bien, gracias. Nomás paso lista y ya luego se la mando. Sí, por favor, gracias, José. Sí. Bueno, pues ya iniciamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les pinta la semana? ¿Cómo les pinta? Pues ya se acabó febrero. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, chiquillos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿Estamos bien? profesor. ¿Todo bien? Sí, Sí, profe. Por el Excelente. momento todo hasta bien. ahorita. No, sí, sí, exacto. Solo por hoy. Porque ahorita como están las cosas, mejor preguntamos. Bueno, ya les estoy compartiendo pantalla de lo que vamos a ver el día de hoy. Está, ¿dónde está? Acá está. Hoy nos corresponde, ya entramos como les escribía, a una nueva unidad. Esta unidad, acá la tengo, ¿no es esta? Ya es la unidad 2. Se llama comunicación en las organizaciones. Entonces, iniciamos, aquí está, comunicación efectiva en las organizaciones. Entonces, dentro de los objetivos que tiene esta unidad es describir las características y las etapas del proceso de escritura, identificar los modelos de referencia y recordar los métodos de organización de información. Es decir, esta unidad ya se va a conformar con la parte de la comunicación escrita. Si ustedes ya se dieron cuenta, de aquí a marzo, abril, que se termina el cuatrimestre, pues vamos a estar hablando de diferentes documentos, textos, vamos a hablar de textos informativos, de textos científicos, técnicos, y va a haber una parte dentro de los ejecutivos que, como se acordarán, también vamos a aprender a hacer un currículo, a redactar una carta. Entonces, ya de aquí al final, pues va a ser todo, va a girar alrededor de la comunicación escrita. Entonces, bueno, pues iniciamos. Ese es. Mi amor está conectado. Perdón, un segundo. Entonces vamos a empezar con la clasificación de los textos. Ay, esta no es. Es esta. Y es así. Entonces, el texto y la lectura. Podemos decir que el texto es una unidad superior comunicativa en la cual se desarrolla un tema central a través de un conjunto orgánico de ideas que está presentando de manera ordenada, coherente y cohesionada. La lectura es un proceso intelectual de trabajo con un texto, o en todo caso es el acto que hacemos frente a un texto. La clasificación de los textos, según la estándar de PISA, considera las situaciones en las que los niños y jóvenes hacen uso de textos. Estas son 4. Los textos personales, sociales, laborales y escolares. En cualquiera de estas situaciones, a los textos pueden ser formales o no formales y además pueden ser continuos y discontinuos. Entonces, para que ustedes vayan imaginando el esquema, personales, sociales, laborales y escolares. Y por otro lado, es en situaciones formales, no formales, continuos y discontinuos.
continuo. Y aquí está, textos funcionales. Se divide entonces en formales y no formales y en continuos y discontinuos, como les mencionaba hace un momento. Los textos formales pueden ser, por ejemplo, los trabajos que encargamos a nuestros alumnos, en el caso de nosotros. Una solicitud dirigida al director del colegio, una carta a los padres de familia, un artículo para una publicación. Los textos que escriben estudiantes para responder a las preguntas de un examen son también textos formales. Los textos no formales. Estos textos informales pueden ser los mensajes electrónicos, los que intercambiamos con amigos, una carta que enviamos a un familiar, un mensaje de texto o que enviamos por, a lo mejor por un chat, una nota personal, etcétera. Los textos continuos son aquellos organizados en oraciones y párrafos a que se desplieguen en un orden sucesivo. Su lectura es lineal, respetuosa del orden y establecido por el autor. Es decir, cualquier documento, libro que nosotros hayamos leído. El siguiente es un texto continuo. Tendremos que levantarnos a las 6 de la mañana. Nos asearemos y arreglaremos las carpas hasta las 7. Hasta las 7, hora en que tomaremos el desayuno. A las 7:30 nos asignarán las tareas y nos organizaremos en grupos y estaremos listos para iniciar la primera, que comenzará a las 8. A las 11 tomaremos un refrigerio y descansaremos hasta las 11:30. A esa hora comenzaremos la segunda jornada hasta la 1:30, que será la hora del almuerzo. Entonces, si se dan cuenta, por eso es que se le llama continuo, porque nuevamente está organizado en párrafos, se despliega en orden sucesivo y su lectura es lineal. Y el texto discontinuo son aquellos en los cuales el conocimiento se expresa palabras y frases que como oraciones, y su presentación, aunque tiene un orden, no obliga a una lectura sucesiva. La lectura de estos textos no es lineal, puesto que la vista se traslada de un punto a otro dependiendo de los intereses del lector. Y acá, por ejemplo, podemos ver un mapa. Si ustedes se dan cuenta, esto es parte de un texto, pero te va a hablar, vete por favor al río que está entre la frontera de Brasil y Colombia. Este, con, de un, Profesora, ya no se escucha. Bueno, ¿sigue ahí? Profa. Rufo, Mm,
Hola, hola. ¿Hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde me perdieron? Que me acabo de dar cuenta que me quedé sin internet. Pues yo nada más la escuché hasta donde digo, aquí tenemos un mapa. Ay, qué triste. Y es que no, como dice que se está grabando, y eso no me avisa que me desconecté. Oh, chihuahuas. Bueno, a ver, vamos a volverlo. Bueno, acá les mencionaba yo de los textos discontinuos, que son aquellos a los cuales el conocimiento se expone más con palabras y frases que con oraciones, y su presentación no tiene orden y no obliga a la lectura sucesiva. La lectura de estos textos no es lineal, puesto que la vista se traslada de un punto a otro dependiendo los intereses del lector. Y les mostraba este mapa, por ejemplo, en donde podemos ver Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, pero también este otro mapa mental, sí, en donde nosotros podemos ver que el tema principal es la comprensión lectora. Tenemos las que se tiene que describir, se tiene que argumentar, tiene que haber narrativa y tiene que tener un orden, una organización. Aquí está, instructivo. Entonces, ¿qué sucede? Y les decía yo hace un momento que pusieran atención en justamente lo que se solicita, puesto que cuando se les pide o se les va a pedir el resumen o que extraigan la idea principal de algún texto, una de las principales características es la descripción. Es decir, van a determinar las propiedades, definir conceptos, definir procesos, comparar, localizar, las diferencias y semejanzas. Por otro lado está la argumentación, y esto lo vamos a ver a la par que la próxima clase, cuando empecemos a ver lógica, tipos de pensamiento y argumento, porque justamente aquí es donde nosotros justificamos, es donde nosotros damos la razón del por qué se están haciendo las cosas. Y está el instructivo, que como les mencionaba, es un orden. Tiene que haber una explicación, tiene que estar autorregulado y todo ello, digamos, la burbuja mayor es viva. Como veíamos en este ejemplo, tiene que tener un orden, tiene que tener una secuencia, tiene que tener una lógica, como está escrita. Y les decía también el no abusar de muletillas, el tener cuidado, por ejemplo, con la manera de escribir, es decir, que haya una secuencia, que haya signos de puntuación, que podamos nosotros tener también cuidado con la gramática, y con el vocabulario. No te preocupes, Ulises. Entonces, vámonos a lo que sigue. Hasta aquí queda claro los tipos de textos que hay. En general, nuevamente se dividen en 4, en formales, informales, continuos y discontinuos. Estos estarán en función de lo que nosotros queramos, que puede ser textos familiares, laborales, está acá, sociales y escolares. O sea, dependiendo para qué los queremos, va a ser el tipo de texto que se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un texto personal, puede ser no formal y además discontinuo. Los famosos mensajitos en WhatsApp o en Telegram, dependiendo que tengan. Entonces, eso, si nosotros nos lo identificamos, van a ser textos no formales, discontinuos,
porque están en función de aspectos personales. A lo mejor con mi novio, con mi novia, con mi papá, con mi amigo, nos podemos mandar ese tipo de mensajitos. A lo mejor uno laboral, un texto laboral va a ser formal y continuo, ¿no? Una carta, un oficio, una circular. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Los 13 tipos de fuentes de información y sus características. Vamos entonces ahora a dar digamos, la apertura o vamos a comenzar sobre las fuentes de información. Es decir, ya que nosotros tenemos bien definido los 4 tipos de texto, va de nuevo, formal, no formal, continuo y discontinuo, ahora vamos a ver que cuando nosotros utilizamos un texto, por ejemplo, formal, que puede ser un documento, un libro, tenemos también que ver la fuente, de dónde es. ¿Se acuerdan que yo les decía, cómo tú te das cuenta que lo que estás utilizando es válido? Simplemente por la fuente, si está derivada de alguna biblioteca, de alguna universidad, de lo Google Academic, te redirecciona a páginas de artículos científicos, por ejemplo. Entonces, ahora es que nosotros entramos, como te digo, a estas fuentes de información, justo ya vinculándolo con el APA que próximamente vas a entregar. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, con la lectura? Los tipos de fuente de información. Yo, profesora. Adelante, por favor, Fabricio. Los tipos de fuentes de información son 3: primarias, secundarias y terciarias. Se dividen en función del grado de información que proporcionan, el tipo de información que contienen, el formato en las que lo encuentran y el canal utilizado por la cobertura geográfica. Cada uno de estos aspectos de las fuentes de información determina a la vez una subdivisión. Las fuentes de información están creadas para satisfacer las necesidades informativas de cualquier individuo. Se presentan a través de diversos soportes, pueden ser creadas para informar o no. Se encuentran en un lugar físico, presencial o virtual y son estáticas, ya que el investigador accede a ellas y son creadas por instituciones o personas. Los tipos de fuentes se combinan de acuerdo con la orientación de la investigación y por lo tanto de las necesidades del investigador o del demandante de la información. Las fuentes de información son los instrumentos que ayudan a localizar y recuperar los documentos y la información. Gracias, Fabricio. Bueno. Ok. No, está bien, continúa. Adelante. Ok. Tipos principales de fuentes de información. De acuerdo con el grado de información que proporcionan las fuentes de información, se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Esta división se utiliza generalmente en el ámbito académico. Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original. El tema que contiene no ha sido nunca tratado, la información se ha mantenido intacta, es decir, no ha sido interpretada o analizada por un investigador o institución. Esta información, que consiste en una toma de datos por medio de un cuestionario, una entrevista, encuestas, una fotografía, videos, etc., sirve al investigador para constatar una hipótesis. Este tipo de fuente de información se encuentra en tesis doctorales, libros, actas de congresos, revistas, normas o patentes. Además, es posible también encontrar obras de referencia como diccionarios, enciclopedias,
anuarios, directorios, guías, fuentes bibliográficas y hasta los atlas. Ejemplos. El discurso de Tengo un sueño, You Have a Dream, del pastor Martin Luther King, sería una fuente de información primaria, ya que la información es original y no ha sido tratada. Para entenderlo mejor, si un historiador quisiera hacer un análisis sobre la discriminación de la raza afroamericana en el siglo XX, esta sería una fuente primaria. ¿Quieres continuar, Fabricio, o pedimos apoyo a alguien más? No, pues ya sí que pase otro. Sale, gracias, Fabricio. ¿Quién Sí, nos apoya gracias. con fuentes secundarias? Pues si quiere, yo le ayudo. Adelante, por favor, Ernesto. Las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son... Ya, profe, a ver si me escucha. ¿Quién habló? ¿Shirel? Ah, pues ¿sabes qué, Shirel? Ahorita que termine Ernesto con fuentes secundarias, tú lees fuentes terciarias, ¿va? A ver, se los anoto aquí. Fuentes secundarias, Ernesto, y muchas gracias. Y fuentes terciarias, Shirel. Adelante, pues, déjenme, vuelvo a irme acá. Fuentes secundarias. Ok. Las fuentes secundarias son una ampliación de resultados concretos que aportan las fuentes primarias, es decir, se genera un contenido a partir de la extracción de la información de un recurso primario. Las fuentes secundarias constituyen el producto de muchos años de investigación. Cuando se usan de forma exclusiva es porque el investigador no tiene recursos para recoger información de tipo primario o cuando sencillamente encuentra fuentes secundarias muy confiables. Se pueden identificar porque no tienen como objetivo principal ofrecer información, sino indicar qué fuente o documento nos la puede proporcionar. En términos generales, los documentos secundarios remiten generalmente a documentos primarios. Entre las fuentes secundarias se encuentran los artículos de revista, reseñas, biografías, resúmenes de trabajos científicos, reportajes, etc. El ejemplo, por favor. Ejemplo, los periodistas elaboran muchas fuentes de información secundarias. El motivo es que al no disponer ni de los recursos ni del tiempo, elaboran noticias o reportajes en base a las fuentes primarias. Por ejemplo, cuando se redacta una noticia sobre el posible resultado de las elecciones presidenciales, se está recurriendo a las encuestas que elaboró una empresa de analistas previamente. Es por ello que suele hacerse referencia siempre al estudio original. Según una encuesta realizada por el Instituto Indrax, el 56% de los participantes tienen intención de votar al candidato verde. Ok, gracias. Ahora sí, Shirel, fuentes terciarias. Fuentes terciarias. Son las menos frecuentes. Es un tipo de recurso que contiene información sobre fuentes primarias y secundarias, teniendo como única función remitirlas. Este tipo de fuentes de información cumple las funciones de compilar, organizar, recoger y depurar la información primaria y secundaria. Las fuentes terciarias son catálogos, directorios, bibliografías, artículos sobre encuestas, etc. Suelen encontrarse en los libros de textos y enciclopedias. Ejemplo, en un artículo de una enciclopedia sobre las frases, véase Wikipedia, por ejemplo, se podrán encontrar referencias y bibliografías que hagan referencias a las fuentes primarias y secundarias. Esta recopilación de fuentes conforman las fuentes terciarias. Gracias, Shirel. Tipos de fuentes según el formato.
Según el tipo de información, se clasifica en fuentes generales y especializadas. De acuerdo con el tipo de formato, se dividen en textuales, audiovisuales y digitales. Y en referencia a la cobertura geográfica, se dividen en fuentes internacionales, nacionales, regionales y locales. De acuerdo con el tipo de formato de información, las fuentes se clasifican en fuentes generales, que son las que ofrecen una información amplia y básica sobre un tema, como definiciones, contexto histórico o principales exponentes. Entre este tipo de fuentes es posible encontrar manuales, enciclopedias, anuarios y revistas de información general. Las fuentes especializadas presentan información relativa a una materia o asunto determinado y se dirige a un grupo específico. Dentro de este tipo de fuentes es posible encontrar bases de datos y revistas especializadas. Según el formato o soporte de las fuentes de información, estas se dividen en fuentes textuales, que son libros, periódicos, revistas, etcétera. Audiovisuales como CDs, DVDs o multimedia. Digitales, que son todas esas fuentes que requieren el uso de un dispositivo digital para acceder a ellas. Entre estas, es posible encontrar repositorios de información geográfica. Y aquí, por ejemplo, podemos utilizar o se puede ver dentro de las fuentes digitales, pues lo que normalmente hacemos, ¿no? Irnos a Google, irnos a algún buscador que justamente nos brinde estas fuentes. Y están las fuentes orales. Este tipo de fuente de información no aparece escrita, sino que es a partir de relatos orales, testimonios, conferencias, etcétera. Las fuentes documentales consisten en un informe sobre una investigación realizada. Sirven como herramientas de comunicación de los resultados obtenidos o incrementan el conjunto de conocimientos en la sociedad. Finalmente, los tipos de fuentes de información tienen una clasificación de acuerdo con la cobertura geográfica y hacen referencia principalmente a fuentes primarias. Están las internacionales, que son a lo mejor investigación o reportaje, fuentes nacionales, que nuevamente pueden ser algún estudio, también puede ser investigación, también puede ser libros, a lo mejor México prehispánico o el día de hoy que se celebra el Día de la Bandera, ¿no? Y fuentes regionales o locales. Y acá es una fuente local que identifica un sujeto u organización que dispone de información para nuestra investigación, que se ubica en la misma ciudad en la que trabaja el investigador. Conclusión. Si bien la tipología de fuentes resulta funcional para el diseño de una investigación, es importante conocer que todos los tipos mencionados no resultan excluyentes y se pueden combinar. Una fuente puede ser al mismo tiempo secundaria, general, presentarse en un soporte digital, consultable por Internet, como es el caso de un informe, en el portal de una entidad pública. Los anteriores tipos de fuentes de información requieren que el investigador lea con detenimiento, entienda y compare para elegir las mejores fuentes. Asimismo, para sacar mejor provecho de los tipos de fuentes, el investigador debe de ser coherente, imparcial y marcar tiempos para la recolección de información. En todo caso, la selección de los tipos de fuentes de información debe realizarse considerando tres importantes principios: confiabilidad, actualidad y extensión correcta. Y acá están las fuentes. Entonces, es importante que ustedes vayan ubicando este tipo de fuentes. Si quieren, en un momento más también les subo la liga para que el día de mañana y el viernes que estemos hablando de APA, ustedes también sepan si la fuente que ustedes están citando, que están utilizando, sea, como decía, confiable, sea legal, sea válida, y eso nosotros también lo
vemos, ¿no? Como ustedes aquí pueden ver, una biblioteca del lugar donde se está sacando la información, y 2, cómo está citado, si es una fuente primaria, si es una fuente secundaria o terciaria. Y bien, por último, digamos, de la sesión del día de hoy, vamos a ver, y esto va nuevamente a ser el preámbulo, así como el anterior de los textos, es el preámbulo para los textos científicos, informativos, los textos ejecutivos, técnicos, así también este va a ser el preámbulo para la elaboración. Si ustedes se acuerdan, me voy a salir un poquito, si ustedes se acuerdan, desde el primer día que nos vimos, que me presenté, les dije, todo se cita. Incluso en la planeación que yo hago, viene especificado que si no hay cita es 0. Y si ustedes también recuerdan, les dije que este era un hábito que ustedes se tienen que formar. Aquí es importante siempre dar el crédito, la referencia y la cita al autor, porque en un nivel en el que estamos, académico, no te ponga un 0. Pero ya en la vida fuera de la academia, si tú no citas, si tú no das el crédito o el copyright, o patentes incluso, vas a tener problemas de derecho de autor. El derecho de autor se paga con 12 años de cárcel, es un delito penal y federal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos utilizando, cómo lo tenemos que citar, porque de lo contrario nos pueden acusar de plagio. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el plagio y el uso ético de la información, ¿sale? Entonces, vamos a volver a hablar de él, y por eso es importante que nosotros sepamos en qué momento se tiene que citar. Los estilos de cita, es importante hacer un uso responsable, ético, legal de la información que se utiliza cuando se elabora un trabajo académico. Al incluir las referencias bibliográficas, identificamos las ideas e información que han sido tomadas de otros autores. Si además empleas un estilo de cita normalizado, se favorece el reconocimiento de la fuente empleada para que cualquier otra persona pueda localizar esos documentos. La elaboración de un trabajo académico o científico requiere de la inclusión de una bibliografía sistemática y estructurada. En su redacción hay 2 elementos fundamentales. 1, las citas en el texto. Una forma de referencia breve entre paréntesis dentro de un párrafo. No sé si ustedes se han dado cuenta, voy a ver si aquí hay algo. Que si aquí, por ejemplo, se citara, creo que era lo de Martin Luther King. Acá está, ¿ya vieron? Dice, véase Wikipedia. Es decir, aquí se está citando que este ejemplo lo puedo usar en Wikipedia. ¿Qué otros podemos ver? A ver, voy a ver algo que tengo por acá. A ver, esta. ¿Ya vieron? Incluso las imágenes están citadas. Vamos a ver. No, ¿dónde más? Por ejemplo, acá, no, esto no. Es que quería ver alguna cita dentro de un texto. Bueno. Estábamos acá. Entonces, las referencias bibliográficas, es decir, aquí es una nota más extensa y ordenada alfabéticamente. Al final del documento o siguiendo una sucesión numérica que corresponde al orden de las citas en el texto. También dependiendo de las normas de estilo que se esté utilizando. Es decir, ustedes van a ver que en algún texto, como les enseñaba, vendrá un paréntesis y en otras vendrá a pie de página o al final como bibliografía o referencias. Los gestores de citas bibliográficas son herramientas que permiten recopilar bibliografía, organizarla,
comentarla o compartirla, utilizarla para la preparación de un manuscrito con vistas a publicación o incluso adaptar su estilo a las normas de edición de una determinada revista científica, por ejemplo. Esto lo estoy sacando de la UAM y bueno, ustedes aquí van a ver. No solamente existe el estilo APA. Si ustedes se dan cuenta, está el Chicago, hay otro que se llama Harvard. Entonces, normalmente dependerá o tendrá relación con la disciplina que se esté practicando o utilizando. Por ejemplo, las ciencias como química, física o matemáticas van a utilizar Harvard, ACS, AIP, AMS. Para derecho está el APA, porque el APA es Asociación Americana, y no me acuerdo qué es la P. UNE, Economía también utiliza APA, creo que es para ciencias sociales, pero no me acuerdo ahorita. Esta Economía, que está APA, el Harvard también, pero este es para business, es decir, si estamos hablando de economía. TFG y TFM, Educación 100% APA, Humanidades, por ejemplo, Chicago y MLA. Y aquí, bueno, como nota, por ejemplo, las personas que están estudiando en el IMBA, o teatro, o alguna cuestión de estas, o incluso cine, esta es la que van a utilizar, Chicago. Para la medicina, se cita en Vancouver, en una disciplina politécnica, el IEEE, y psicología APA. Y bueno, ustedes pueden ver, sí, en nosotros, hablando yo como universidad, ingeniería, por eso es que nos aplica el APA, porque no tenemos como injerencia, digamos, ni en ciencias matemáticas, porque está mezclado, pero tampoco estamos acá. Entonces, digamos que nuestro caballito de batalla será el APA. Entonces, bueno, acá es importante, como les decía, hacer mención de que existe un estilo llamado Chicago, que es única y exclusivamente para el arte, para la música, para la literatura, la historia. Está, por ejemplo, el UNE para derecho, y eso lo determina la norma ISO. El IEEE, que es la de la Politécnica, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, es una asociación científica internacional de técnicos e ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo de áreas técnicas que mejoran las nuevas tecnologías. Surgido a partir de este estilo, se publica en el propio instituto. Es el más utilizado para áreas tecnológicas y define pautas tanto del texto como para el listado de referencias, existiendo modelos de todo tipo de documentos. Aquí está el que les hablo yo del APA. Ah, pues acá está. Es American Psychological Association, y este es el famoso APA, que hasta el día de hoy vamos en la 7ª edición. El Vancouver, que es el que se utiliza para las ciencias de la salud. El MLA, que es el que se emplea para disciplinas humanísticas, junto con el APA. Y bueno, el APA fue desarrollado, como dicen sus siglas, en una asociación americana de psicólogos. Este estilo se ha convertido en el formato de referencia para las ciencias sociales, psicología, educación, economía, etc. El estilo APA utiliza el sistema Harvard de autor-fecha para las citas de texto. Están utilizadas al final y se insertan de manera ordenada alfabéticamente. Actualmente las normas APA están vigentes y son correspondientes, bueno, acá ya estamos en la 7ª edición. Entonces es importante que nosotros ubiquemos las diferentes estilos que hay. Aquí nuevamente podemos hablar de los gestores.
como les decía, es decir, de dónde nosotros podemos apoyarnos para saber citar, de qué manual, de qué herramienta nos podemos nosotros apoyar para saber citar dependiendo, pues, el modelo y el estilo que se ocupe en ese momento. Y vamos a hablar del plagio. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Qué es el plagio? ¿Por qué hablamos de citar? ¿Por qué hablamos de ética? ¿Qué es el plagio? A ver, de los chicos. Yo le ayudo, que no pero han leído. Ándale, Shirel, gracias. Por favor, ¿qué es el plagio? ¿Qué es el plagio? Plagiar es la acción de copiar en los... ¿Le puedo hacer zoom, por favor? ¿Perdón? ¿Lo hago más grande? Sí, ¿Así? sí, así está bien. ¿Qué es el plagio? Plagiar es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, desde el punto legal de una infracción del derecho del autor, de una obra artística o intelectual de cualquier tipo. Se incurre en ella cuando se presenta una obra ajena como propia u original. Esto contribuye a una violación a la paternidad de la obra. ¿Cómo se evita el plagio? ¿Ya la perdimos o yo me desconecté? Bueno, ¿cómo se evita el plagio? Reconociendo la autoría de las ideas que estoy utilizando, citando correctamente. ¿Ya vieron? Acá está Wikipedia como Giacomo Tommaso. ¿Qué puede ser el objeto de plagio? El plagio afecta a cualquier información en cualquier soporte o cualquier obra literaria, científica o artística, tales como monografías, folletos, impresos, escritos, informes, conferencias, artículos de revista, de prensa, investigaciones de otras personas, grabaciones, diagramas gráficos, exámenes musicales con o sin letra, obras dramáticas, musicales, coreográficas y en general teatrales, obras cinematográficas y audiovisuales, obras multimedia y obras fotográficas, escultura, dibujo, pintura y demás obras plásticas, obras arquitectónicas y de ingeniería, programas de ordenador y base de datos, formas de dibujo, signos, modelos, patentes, marcas, lemas y frases. Obras derivadas de los originales como traducciones, adaptaciones, revisiones, compendios, arreglos musicales, entre otros. Conversaciones, comunicaciones privadas expresadas en diversos foros. Los datos empleados, tanto si han sido publicados, acá está, como en organismos oficiales, como los que son producidos por grupos de investigación en el curso de los trabajos. Acá, por favor, nuevamente, ¿quién me ayuda con la lectura? Plagio y uso honesto de la información. ¿Quién gusta? Yo, profa. A ver, adelante, por favor, Luis Ángel, déjame, me regreso. Plagio y uso honesto Plagio de la y información. uso honesto de la información. Plagiar es copiar una obra o parte de ella, texto, datos o imágenes, sin mencionar al autor de la obra o la idea, haciéndola pasar como propia, cortar y pegar una información encontrada en un libro, en internet o cualquier otra fuente de información, sin especificar la fuente de obtención, es plagiar. Para evitarlo se recomienda 1. Parafrasear y resumir al autor original. 2. Citarlo textualmente
entrecomillado o separando nuestro texto del original. 3. Sobre todo incluir una bibliografía en la que citemos todas las fuentes consultadas para la elaboración de un trabajo. El plagio no se consiente en el ámbito académico y las universidades se protegen contra él mediante la utilización de programas informáticos que lo detectan y previenen. Ok. Gracias, Luis Ángel. De nada, profesora. Entonces, bueno, acá está medidas, por ejemplo, para la propiedad intelectual, todo lo que si ustedes quisieran leer más sobre derechos de autor, este tema de bibliografía, bueno, es importante que lo conozcan, que como les decía, que es ese tema del copyright. Aquí está, por ejemplo, aplicaciones antiplagio gratuitas. Es decir, que aquí si nosotros le damos clic, nos va a redireccionar a una liga en donde justamente si nosotros subimos información o si descargamos información, no va a haber tema de que nos lo puedan como robar, sino vamos a tener nosotros justamente esa garantía de protección de nuestros documentos, tanto la que bajemos como la que subamos. Aquí está, por ejemplo, lo que les hablaba hace un momento sobre derecho y plagio, correspondientes, por ejemplo, a las imágenes, debates, por ejemplo, en programas. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando ven televisión, si es que la ven, que sobre todo en programas de noticias, de deportes, si hacen uso, digamos, de esta fuente secundaria, dicen cresmatopía o no crestomatía, sí, crestomatía, acá está. Y es justamente crestomatía. Es justo 30 segundos, creo, acá está. 30 segundos en los que puedes utilizar una fuente, digamos, una información a nivel cine, a nivel televisivo, por eso es audiovisual, sin que estés cayendo en mal uso o dando mal uso al crédito o cayendo en algún plagio. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Si se dan cuenta, como les mencionaba hace un momento, digamos como la bienvenida a esta unidad en donde vamos a estar pues leyendo, vamos a estar escribiendo, vamos a estar identificando las ideas, vamos a estar identificando como les decía, diferentes tipos de textos. Entonces, ahorita, o bueno, a partir de esta unidad, mucho lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es análisis, es ir desarrollando y fortaleciendo este tipo de pensamiento lógico, pensamiento creativo y también tener argumentos, es decir, saber respaldar, saber defender lo que nosotros estamos entregando. Entonces, es importante, como les mencionaba, el cero saber sobre derechos de autor, por qué estamos tan insistentes, no solamente en la UTBT, sino en cualquier universidad, en cualquier institución, el uso correcto de las citas, de las referencias, justo por toda la lista que acaban de ver que se puede prestar a plagio. Y que nuevamente de no tener ese respaldo o ese cuidado, pues podríamos tener problemas incluso legales. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, pensé que me iba a llevar más tiempo, sobre todo por el tema de que, bueno, es nuevo. Entonces, jugar. Van a hacer nada más un par de juegos. Denme un segundito. Ahorita se los abro en Classroom. Mañana, lo de mañana sí lo subí. Ese está... expresión, acá están.
Para mañana de una vez les comunico qué es lo que se tiene que hacer, porque subí algunas cosas. Actividad, acá está. Entonces, tienen que buscar, por favor, por equipos, como lo han venido haciendo. Van a buscar ya sea un libro, un documento, un artículo, una revista o periódico, cualquiera de estos 5, lo que ustedes quieran, ya sea digital o físico, también como lo tengan. ¿Y qué van a hacer? Van a citarlo. Es decir, ustedes, si estamos hablando del APA, van a citar un libro, van a citar un documento, van a citar un artículo, una revista, y el día de mañana nos lo van a presentar. Ya ustedes, bueno, ya conocen diferentes herramientas para presentarlo. La verdad es que es una actividad que pueden hacer, lo talachoso, digamos, pues sería nada más qué herramienta van a utilizar, si van a utilizar Prezi, Canva, PowerPoint, de lo que hemos visto, Geniali, a quien se le haya facilitado el tema de Geniali. Entonces, eso es lo que sería el día de mañana. Entonces, hoy, como les decía, estamos arrancando con este tema de los tipos de texto, estamos arrancando con lo voy a anotar acá, con la importancia de citar, de los créditos y, bueno, como les mencionaba hace un momento, pues también el referir y el dar, pues, respaldo hasta en imágenes. Entonces, ahorita les voy a subir 2 jueguitos, 3 jueguitos de EducaPlay. Ya vieron que son muy sencillos. Entonces, cuando ustedes los realicen, traten de sacar una puntuación de 100, bueno, o de 10, dependiendo que cómo lo refiera, y suben su score final, es decir, su puntuación final, para que yo les ponga el número que ustedes sacaron. Entonces, váyanse a las 3 ligas que les acabo de escribir. Un momento más se las habilito en Classroom y sería todo. Vayan si quieren trabajando ya por equipo, aprovechen el tiempo y vayan trabajando en, nuevamente, buscar algún libro, a lo mejor uno que ya leyeron, no importa si el libro es académico o no. Puede ser un periódico, es decir, a lo mejor lo más actual con respecto a las noticias que están sucediendo en México o locales, en Toluca o internacionales, ¿no? Entonces busquen qué les llama la atención y cómo lo citarían. Realmente lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a citar y que cuando mañana lo presenten dentro de la actividad de clase, ustedes expliquen por qué lo citaron así. Entonces, tiene que ver 5 documentos con 5 citas. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, todo claro. Sale, vale. Profesora. Excelente. Entonces, en un momentito más también, además de subirle estos juegos de EducaPlay a Classroom, les voy a subir las ligas de la presentación que el día de hoy se expuso y pues sería todo. Seguiríamos en Classroom y el día de mañana pues continuamos con este tema y cerramos el viernes con la presentación de su entregable. Que tengan excelente tarde, chicos. Bonita tarde. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.